Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta reunión. Hoy conversando con el doctor Roberto Martínez Porras. Muchas gracias a todos por seguirnos por la página Asociación Salud en Movimiento. Y hoy tenemos un temazo, ¿no? Gran tema. Y bueno, para el tema de hoy tenemos con nosotros a el doctor Roberto Martínez Porras. Él es médico psiquiatra. Y pues la verdad muy contentos, en especial de tenerlo acá, doctor, guatemalteco, compatriota, y, y muchísimo que aprender del doctor, de verdad. Y pues bueno, para pasar a lo que tenemos para el día de hoy, voy a presentar al doctor Roberto. Como les había dicho anteriormente, él es médico psiquiatra. Realizó educación continua en trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la Universidad de Harvard. Actualmente es presidente de la International Society for Bipolar Disorders, capítulo Guatemala. Es miembro activo de la Asociación Psiquiátrica de Guatemala, en donde ha sido elegido 2 veces para la junta directiva. Es miembro internacional de la Asociación Psiquiátrica Americana, catedrático titular de la Universidad Francisco Marroquín y de la Universidad San Carlos de Guatemala también, miembro activo de Mindfulness Association, miembro de la sección de psiquiatría positiva de la Asociación Mundial de Psiquiatría, y con más de 10 años de experiencia en el manejo clínico ambulatorio e intrahospitalario de pacientes. Así que vean ustedes la calidad de médico que tenemos el día de hoy con nosotros. Pues muchas gracias por la introducción, Eugenia y Moisés. Gracias por la invitación también, sobre todo. Pues la verdad es que muy contento de poder estar enlazado hoy acá con ustedes y sobre todo este tema que es tan importante y creo yo que la gente no lo conoce tanto como debiera. Justamente, y justo después de ver esta gran formación y experiencia y sabiendo que es un tema desconocido, a mí sí me surge como primera pregunta, doctor, ¿cómo es que integra en esta práctica tan vasta, tan diversa, en qué momento llega a integrar esta unión con fisioterapia? ¿Cómo fue? Bien, esto fue a partir del tiempo donde estuve eh, como director de un centro para asistencia de personas con diagnósticos psiquiátricos, discapacidad intelectual, y dentro de los distintos diagnósticos, muchos de los residentes de este lugar tenían ciertas dificultades físicas, tenían muchas restricciones físicas, muchas veces como parte de su condición clínica, pero en otros casos como parte de algún trauma que habían recibido, algún trauma físico que habían recibido en su historia de vida. Entonces, esto fue lo que, en este contexto, el departamento de fisioterapia comenzó a hacer trabajos con los residentes y el enfoque era originalmente, pues, de nuevo, la parte física, el poder rehabilitar al paciente dentro de la parte física y poder darle mayor extensión a sus flexiones de extremidades, en fin, poder abordar la parte física, pero en ese proceso fue evidenciándose que cada paciente también tenía un efecto en cuanto a su emoción, en cuanto a su calidad del estado de ánimo. O sea, su estado de ánimo se vio influenciado a partir del trabajo puramente físico, de fisioterapia. Entonces fue a partir de esto donde comenzamos a ver que podía haber una relación entre el trabajo de fisioterapia, el trabajo con el cuerpo en sí y los efectos que esto podría tener en el estado de ánimo y cognición de un paciente, ¿verdad? De alguna manera siempre hemos sabido que estamos integrados y siempre sabíamos, hay evidencia suficiente que, por ejemplo, el ejercicio físico, por supuesto que beneficia en el estado de ánimo a las personas. Hay muchos estudios que evidencian eso, pero no lo habíamos visto desde el punto de vista de fisioterapia puntualmente. Fue hasta esta experiencia cuando comenzamos a ver los efectos de intervenciones puntuales de fisioterapia
que iban enfocadas al cuerpo de una persona sin la intención de que esto tuviera alguna otra repercusión y que esto les influenció en su estado de ánimo de una forma positiva. Muchas gracias, doctor. Y bueno, a mí me recuerda muchas cosas, ¿verdad? Porque, bueno, para los que nos ven, cuando el doctor habla de esta intervención, pues se refiere a lo que yo les he contado muchas veces cuando les he mencionado que trabajamos con niños, ¿verdad? Tuve la oportunidad y tengo todavía la oportunidad, pues, de trabajar de la mano del doctor. Y pues la verdad es que muchas de las cosas surgieron, pues justo como lo dice el doctor, ¿verdad? O sea, desde esta parte en la que pues nuestra intervención era enteramente física y que nos fuimos dando cuenta también la necesidad que había de no solamente entonces fisioterapia para los pacientes que tenían esta limitación física, sino también para los que no tenían esa limitación física, porque veíamos que pues emocional, cognitiva, pues también iba de la mano de las actividades que nosotros estábamos en ese momento desarrollando, ¿verdad? Y pues bueno, doctor, aparte de, pues ya nos mencionó esta parte de cómo empezó todo, pero a mí sí me gustaría que nos comentara un poquito acerca de, porque luego nosotros, les quiero contar, empezamos, cuando vimos que había una evolución en los pacientes de este hospital, pues decidimos llevarlo a la clínica, ¿verdad? Entonces, a la clínica privada. Y entonces empezamos a ver pacientes en este tipo de atención. Pero me gustaría, doctor, que nos contara qué criterios ha tomado usted para que algunos de sus pacientes sean atendidos por parte de fisioterapia? Es decir, ¿qué criterios maneja para decir, bueno, este paciente puede beneficiarse de fisioterapia? Hablando ya de un paciente en una atención clínica privada. Bien, bueno, pues yo solo quisiera poner un poquito de antecedente al respecto porque digamos que la licenciada Eugenia, tuvimos el gusto de estar trabajando, como ella mencionó, en este centro y fue cuando fuimos descubriendo todos estos beneficios que trascendían lo puntualmente físico de las personas. Pero después de esto viene una etapa de investigación y una etapa de recoger evidencias al respecto. Y la verdad es que nos dimos cuenta que habían países como Escandinavia que iban, ¿no? Ya iban adelantados por décadas en cuanto al el efecto de fisioterapia en la salud mental. El entender el movimiento y nuestro concepto corporal en la salud mental, específicamente esa relación. Y entonces a partir de esto pues viene pues también la profesionalización al respecto. Pues la licenciada continúa sus estudios incluso en Europa y entonces ya podemos sacarle el jugo aquí en Guatemala y comenzar a tener las experiencias en Guatemala con los pacientes. Para regresar a la pregunta puntual de la licenciada, pues tal vez lo relevante de esto es qué pacientes, bajo qué criterios consideramos que un paciente se puede beneficiar de fisioterapia. Muy importante tener esto muy claro porque probablemente no cualquier paciente se va a beneficiar en un momento específico dentro del proceso terapéutico. Pero algunos criterios que nos han hecho pensar que puede haber cierta relevancia es cuando dentro de la experiencia de la condición clínica hay un referente corporal importante. Quiero hacer la aclaración que usualmente nuestra experiencia de diario de todos los seres humanos tiene un referente corporal importante. O sea, digamos que de alguna manera podríamos hacer una especie como de diario de recapitulación de cuál fue nuestra experiencia corporal del día. Y que esa experiencia corporal no necesariamente es la misma experiencia cognitiva o emocional. Muchas veces va de la mano, pero no siempre es así. Lo que quiero decir es de que todo el tiempo nuestra experiencia de vida no es una experiencia donde somos acorporales, sino que nuestro diario vivir, por supuesto que
que involucran nuestro cuerpo, involucran nuestras sensaciones físicas. Ahora, dentro de condiciones clínicas, muchas veces ese referente corporal sí ocupa un espacio más importante, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, algo muy común que tenemos hoy en día, que es condiciones clínicas de ansiedad. Y las condiciones clínicas de ansiedad muchas veces tienen referentes corporales importantes. Uno de los más frecuentes es la sensación de fatiga, por ejemplo, o la sensación de mareo, ¿sí? Entonces, a partir de esa sensación de mareo, cuando eso es una parte importante dentro del cuadro clínico, podemos abordar a través de la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Es la manera como nosotros percibimos nuestra postura, nuestro contacto con lo que está alrededor de nuestro cuerpo. Entonces, a través de esa estimulación y ese canal de acceso, tenemos una vía adicional para poder ayudar al paciente. Entonces, para puntualizar en cuanto a la respuesta, cualquier paciente que dentro de su condición clínica hay un referente corporal que sea importante dentro de su queja actual. Gracias, doctor. Y bueno, me surge esta pregunta. Yo le comentaba a Moisés justo estos días. En una ocasión tuve la oportunidad de atender a un paciente en estado psicótico, que fue referido por usted, estaba hospitalizado, ¿verdad? Y, y para nosotros los fisioterapeutas, pues primero cuando estudiamos nunca nos imaginamos que podemos atender a un paciente en esta condición y menos que lo que tengamos que hacer sea relevante e importante en este tipo de casos, ¿no? Y si bien es cierto, los que ya estamos dentro de el área de fisioterapia en salud mental, pues también suele ser un tipo de pacientes a los que muy rara vez quizá vamos a tener acceso a poder trabajar con este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, y mi pregunta va directo, pues en especial a este caso, doctor, porque si el paciente está en un cuadro psicótico, ¿qué fue en ese momento lo que a usted le surgió, ¿verdad? Como para decir, este paciente necesita fisioterapia, ¿verdad? Y cómo observó, cómo vio en este caso en especial la intervención de fisioterapia con el paciente que estaba en un estado psicótico y que estaba hospitalizado. Bueno, recuerdo que tuvimos, pues hemos tenido algunas experiencias en cuanto a pacientes psicóticos, pero creo que creo que tengo en mente a quién se refiere usted puntualmente. Y lo que le podría decir es de que recuerdo que este paciente dentro de su cuadro psicótico, y para las personas que nos están viendo, cuando hablamos de un cuadro psicótico, hablamos de una persona que ha perdido el juicio de la realidad, ¿verdad? Digamos que hay un compromiso en sacar conclusiones lógicas a partir de premisas y su evaluación de la realidad ya no es congruente con la realidad. Entonces, bajo este contexto podemos entender que este paciente específicamente tenía un componente paranoide específico. Me refiero con paranoide que sospechaba mucho de todas las cosas y era un paciente que estaba hospitalizado y tenía en especial una dificultad en tener contacto físico con cualquier personal dentro del contexto hospitalario y también con cualquier otro paciente que estuviera ahí, de manera que había cierta dificultad de contacto corporal. A partir de esto fue que consideré que podía ser uno de los accesos que podríamos tener. Y de nuevo, quiero utilizar mucho esta palabra de acceso porque eso es parte de los beneficios que nos ha dado la fisioterapia, el poder tener un canal adicional de acceso al bienestar de la persona. Entonces, a través de esto, comenzamos a trabajar fisioterapia en este paciente y recuerdo que esto le comenzó a dar referentes diferentes, ¿verdad? Porque digamos que está en un contexto puramente médico, donde hay intervenciones a través de fármacos, donde hay intervenciones a través de alguna actividad grupal, pero esta era una actividad individual en este caso, que no necesariamente tiene que ser individual, pero en este caso era una actividad individual que le daba un acceso diferente, menos amenazador al paciente. Y esto abrió el acceso para que el paciente pues bajara su resistencia y no estuviera tan paranoide. Ahora, yo recuerdo también que hubo
pues una experiencia muy agradable de su parte, licenciada, si nos quiere compartir un poquito al respecto. Sí, la verdad es que sí, pues como le decía, primero, pues que no son pacientes a los que es tan, pues muy común, a los que tenemos acceso, ¿verdad? Y sí recuerdo en especial de este paciente que era un reto porque para mí era la primera vez que atendía este tipo de cuadros, ¿no? Y recuerdo que la primera pregunta que le dije fue, pero no es agresivo, ¿verdad? Teniendo en mente, ¿verdad? Y pues queriendo tener una idea un poco más clara de a qué me enfrentaba, ¿verdad? Y la verdad es que cuando conocí al paciente y vi que medía casi 2 metros, ¿no? Con cuerpo atlético, y yo menudita, 1,65. Y bueno, sí, parecía en ese momento un poco amenazador también para mí, ¿no? O sea, como primer encuentro, digámoslo así, ¿verdad? Y lo primero que él dijo, ¿verdad? Es que no quería trabajar conmigo, que él no quería y no quería, ¿verdad? Y justo lo que menciona el doctor, ¿verdad? Esta resistencia. Estaba un médico de turno en ese momento y bueno, al fin se convenció y dijo, bueno, sí voy a trabajar un rato, pero le pidió al médico que se quedara ahí porque no se quería quedar solo conmigo, ¿verdad? Y entonces el médico ya se quedó un rato y luego se fue, ¿verdad? Y recuerdo que esa vez trabajamos muy poco, fueron un par de minutos, ¿verdad? La tolerancia que él tenía a poder hacer actividades, el tiempo en el que tenía como fija su atención a una actividad. Y con el pasar de los días, pues este periodo también fue aumentando al punto que el último día que yo trabajé con él casi hicimos una sesión de 2 horas, ¿verdad? Y ya no perdía la atención constantemente porque luego trabajaba un ratito y pues se acordaba que tenía que ordenar sus cuadernos y su ropa y se iba, ¿no? Y iba y regresaba. Pero en esa ocasión, me recuerdo exactamente que la última sesión fueron casi 2 horas y para nada él perdió la atención, estuvo pues atento a todo lo que trabajamos con él y pues que una de las cosas que comentábamos con el doctor es que al finalizar la sesión, él me empezó a preguntar que si yo era fisioterapeuta, que si yo era terapeuta ocupacional también o no, porque él, bueno, era de Inglaterra y en Inglaterra, pues en los hospitales psiquiátricos él no había visto nunca una fisioterapeuta, pero que le parecía sumamente interesante, ¿verdad? Y que todo lo que habíamos trabajado, pues a él le había servido. Y bueno, yo se lo comenté al doctor y el doctor me hacía el comentario, ¿verdad? Que eso era algo sumamente importante porque pues él estaba en un cuadro psicótico, ¿no? Y entonces, pues que muchas de las cosas que habíamos trabajado con él también lo habían aterrizado un poco en la realidad en la que estaba, ¿no? Y que había hecho incluso esta comparación de cómo había sido atendido en Guatemala y cómo él había visto en otras ocasiones los hospitales psiquiátricos en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que hubo una experiencia muy enriquecedora y que pues siempre nos llena todavía mucho más esta riqueza en la que nosotros podemos compartir con el doctor la experiencia y tener objetivos en común desde dos perspectivas un tanto diferentes, accesos, como es el doctor, diferentes, pero un objetivo en común, ¿no? Sí, es que lo que pasa es de que, de nuevo, al poder accesar otras vías hacia el bienestar del paciente, se provocan nuevas cosas, ¿verdad? Recuerdo que en específico con este paciente, él era una persona que pues había tenido logros importantes en su vida y estaba en un momento pues bastante difícil, o sea, él de alguna manera tenía una especie de eh, lectura de que no estaba bien, ¿verdad? O sea, él podía reconocer que no estaba bien. Y entonces, justo lo que mencionaba la licenciada Elgir, teniendo logros progresivos, esos logros progresivos físicos le daban dos cosas al paciente. Uno, una mayor control sobre sí mismo, que eso se había perdido completamente. Le fue dando progresivamente mayor capacidad de tener control sobre sí mismo a través del control de su cuerpo. Y después esta sensación
del logro que era importante y que de alguna manera se había perdido. Así que estos dos frentes fueron, en este caso en particular, una de las cosas más importantes. Pero a lo largo del trabajo que se ha hecho en cuanto a fisioterapia para condiciones clínicas de salud mental y salud emocional, hemos visto esto. Hemos visto que digamos que una de las cosas que nos provoca es, con los pacientes, es poder darles un acceso también a autogestionarse, a autonomía más libre de su cuerpo, ¿verdad? Porque también algunas veces nuestro cuerpo delata muchas de nuestra historia de vida. Y entonces estos abordajes a partir de fisioterapia nos ayudan a tratar eso también. Yo quería preguntarles, pero porque noto ya en la respuesta de ambos que se empieza a delinear como una experiencia de trabajo de mancuerna entre psiquiatra y fisioterapia, que no todos los fisioterapeutas en salud mental todo el tiempo tenemos la fortuna, ¿no? Sería como el ideal, pero esa mancuerna a veces no está presente. Entonces, que me contaran un poquito ambos, ya entre todos, sobre esta experiencia de trabajo de mancuerna entre psiquiatra y fisio. ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, de nuevo, lo que pasa es que también ya el trabajo con un profesional en fisioterapia nos da otro punto de alimentación del constructo de cada caso, ¿verdad? Y de nuevo, la perspectiva desde fisioterapia nos va a ayudar a construir la formulación de cada caso en sí, ¿verdad? O sea, digamos que no solo tenemos la perspectiva de un profesional, sino que tenemos en este caso la perspectiva puntual de dos profesionales bajo un lente completamente distinto que viene a complementar de una forma muy relevante la conceptualización de la persona y de las dificultades que está teniendo en ese momento y de las vías que tenemos para poder apoyar. Y a mí se me hace sumamente interesante, doctor, porque incluso dentro del ámbito de los fisioterapeutas ha sido un tanto difícil para los mismos fisioterapeutas saber que tenemos algo que hacer en los pacientes psiquiátricos. Y muchos piensan, por ejemplo, que lo que estamos haciendo es algo que no es de fisioterapia o que entonces me tengo que convertir en psicólogo, ¿verdad? O me voy a convertir en el psicólogo del paciente. Y entonces escucharlo eh, y que venga de parte de usted, ¿verdad? De verdad que nos vuelve a reforzar esta importancia de lo que nosotros hacemos como fisioterapeutas en salud mental, porque justo usted lo dice de la mejor forma, ¿no? Dos puntos de vista, dos accesos diferentes, y entonces nos da una perspectiva mucho más amplia para poder abordar al paciente, ¿verdad? Y entonces justo esta relación médico-psiquiatra-fisioterapeuta se vuelve mucho más fuerte e importante porque no está, como les decía hace un rato, ¿no? El mismo objetivo, pero desde dos intervenciones totalmente diferentes. Sí, y a mí se me hace importante porque hace poquito acabamos de dar una plática y la encargada del área de fisioterapia dijo que había recibido la propuesta como de trabajo, como de tesis de fisioterapeutas que querían incluir entre sus objetivos terapéuticos el manejo de la ansiedad. Y fueron rechazados porque decía que eso era como intrusismo, que eso no ¿Qué era eso era? intrusismo, como meterse en un área que no es la tuya. Entonces todavía estamos Sí, ahí. todo lo contrario. O sea, en realidad, bueno, pues siento decirle, pero eso es falta de información, ¿verdad? Hay muchas evidencias científicas al respecto. Y pues ahora ya tenemos evidencias también clínicas aquí en Guatemala del trabajo que hemos tenido con los pacientes y sobre todo de los resultados que hemos tenido con los pacientes. Justamente eso es lo que hace enriquecedor la experiencia del trabajo en mancuerna, que son dos perspectivas diferentes. Digamos, no sería lo mismo tener dos psiquiatras o dos fisioterapeutas. Es justamente este abordaje completamente diferente y diferencializado lo que nos va a enriquecer el abordaje multidisciplinario de cada caso. Claro. Pues bueno, ¿qué les parece si entonces vemos y saludamos a los que nos están viendo por Facebook? Y es el momento también de si tienen preguntas, pueden hacerla en este momento y con gusto vamos a responder a sus preguntas.
Entonces vamos a ver a quienes tenemos por acá conectados. Tenemos a Cecilia Cisneros, dice, buenas tardes, saludos desde Callao, Perú. Saludos hasta Perú. Muchas gracias por vernos. Liliana Aceituno de Sagastume dice, buenas tardes desde Guatemala. Qué alegre que nos vean. Saludos. Patti dice, excelente participación, doctor Martínez Porras. Patti PM, saludos. Y bueno, Gustavo de León también nos dice, muy interesante, felicitaciones. Y bueno, también aquí nos saluda Montserrat Palacios. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que están por acá. Y bueno, Teo de Costa Rica. Teo Saludos, es el Teo. representante de Costa Rica en la red americana. Así que también saludos hasta Costa Rica. Y pues Saludos bueno. de Costa Rica. Creo que no hay preguntas por ahora acá en el cajón de las preguntas. Nos lo dejan a nosotros, que qué bueno, porque yo tengo muchas. Y ahorita lo han ido delineando un poquito en sus intervenciones, pero a mí me gustaría ver si podemos puntualizar un poquito más cuáles son los beneficios que usted como psiquiatra ha visto de la intervención de la mano de fisioterapia. ¿Sí? Beneficios, ¿qué beneficios puntuales ha ido viendo en los pacientes? Bueno, probablemente yo lo describiría con dos. Uno es una vía alterna de acceso al bienestar del paciente. Eso es algo pues bastante generalizado, pero la parte puntual es que definitivamente muchos de los casos, de nuevo regresamos a que hay una experiencia corporal de cualquiera que sea la condición clínica. Y el abordar la experiencia corporal directamente nos acelera el proceso de recuperación de los pacientes. En algunos casos, diría yo que se vuelve la pieza dentro del rompecabezas que hace que se forme el rompecabezas de esta persona específicamente y podamos ayudarle con un mapa más claro. Por ejemplo, se me viene a la mente este caso de un paciente que dentro de su historial clínico, la parte corporal de sus crisis era muy intensa. La sintomatología corporal de sus crisis era muy intensa. Tan intensa que casi que cualquier cambio que tenía su cuerpo, después de las experiencias traumáticas que había tenido muy intensas, casi cualquier cambio corporal que tenía su cuerpo le disparaba nuevas crisis, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que, digamos que ahorita tengo el sol delante de mí, pero si comenzara a sentir mucho más calor, ese cambio podía incluso disparar una crisis. Si de repente comenzara a haber un poquito más de frío, ese cambio podía disparar una crisis. Todo ese tipo de resaca del cuerpo a partir de experiencias intensas de sus emociones, de sus sensaciones físicas, de la experiencia que tuvo dentro de una condición clínica, pero específicamente de las experiencias de su cuerpo. Tuvimos a través del acceso por fisioterapia a poder desensibilizarle de esos disparadores que estaban ahí presentes. De manera que poco a poco él pudo tener cambios físicos sin que eso para él se interpretara como una siguiente crisis que sí o sí tenía que volver a vivir. ¿Verdad? Creo que eso fue una de las piezas de rompecabezas que le dio pues desde mi juicio, un cambio de vida al paciente, ¿verdad? O sea, en este caso, el poder abordar directamente a la parte física nos acortó mucho el tiempo. Yo diría que sin la intervención de fisioterapia, creo que hubiera sido algo mucho más tardado, mucho más complejo, pero sobre todo mucho más largo el proceso de recuperación de este paciente. Eso es en cuanto perdón, sí, licenciado. No, qué interesante lo que nos menciona porque volvemos, doctor, a lo que hablábamos acerca de que lo que tenemos que hacer como fisioterapeutas no es solamente pues entretener al paciente, ¿no? Porque es que muchas veces de verdad que hemos encontrado como cada cosa que se imaginan luego, ¿no? De lo que hacemos en fisioterapia. Y no se trata de, bueno, entretener al paciente o, bueno, medio, pues hago algo con el paciente,
sino que realmente es algo sumamente importante y que usted nos diga, por ejemplo, que el tiempo de recuperación de los pacientes se acorte por la intervención de fisioterapia, pues lo hace sumamente importante y como usted lo dice, una pieza clave, ¿no? Dentro de lo que el paciente necesita dentro de su tratamiento y de su rehabilitación, ¿no? Claro, veamos las condiciones clínicas que son más frecuentes en cuanto a compromiso en salud mental. Las dos más frecuentes son cambios en el estado de ánimo, ¿verdad? Estamos hablando de depresión, bipolaridad y trastornos de ansiedad, condiciones clínicas de ansiedad. De manera que depresión y ansiedad son de las cosas más frecuentes que vemos. Y entonces, lo más probable es que la gran mayoría de personas que padecen alguna condición clínica en salud mental, pues la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría caiga dentro de estos dos grupos de diagnósticos, o compromiso en su estado de ánimo o ansiedad, digamos, ¿verdad? O sea, depresión puntualmente como compromiso del estado de ánimo y trastornos clínicos de ansiedad. Entonces, en los trastornos clínicos de ansiedad, hablábamos al principio que muchas veces pueden existir sensaciones corporales que disparan crisis de ansiedad. Y es a través del acceso directo al abordaje clínico, pero con una intención, que eso es lo importante, que hay una intención profesional detrás de esto. Hay una comprensión de lo que se está haciendo, de la intervención que se va a hacer, el movimiento que el fisioterapeuta le pide a su paciente que haga. Sabemos que le va a ayudar directamente a que se vaya desensibilizando de esas molestias físicas que acompañan la parte de ansiedad. En la parte de depresión, por ejemplo, que de nuevo es una de las cosas más frecuentes que vemos en salud mental, de los compromisos más frecuentes en salud mental, muchos de los pacientes presentan anergia, presentan abulia, falta de energía para iniciar sus actividades. Entonces, el tener un acompañamiento dirigido profesionalmente les comienza a abrir posibilidades. Recuérdense que puede haber un compromiso incluso a nivel cognitivo que les dificulte el registrar su capacidad de realizar ciertas acciones físicas. Y entonces hay mucha queja, por ejemplo, de falta de energía al inicio del día. El abordaje en estos pacientes con fisioterapia nos ayuda a que comiencen a hacer un historial diferente dentro, incluso todavía estando dentro del cuadro clínico. De manera que tenemos, una vez más, una vía distinta de bienestar para la persona. A mí me llama mucho la atención que dentro de lo que, de las palabras que usted utiliza para explicarnos, utiliza mucho el lenguaje fisioterapéutico, ¿verdad? Y, y quiero contarles que parte de esto es porque yo recuerdo que cuando yo conocí al doctor, el doctor no tenía pues como tanto conocimiento de lo que hacíamos en fisioterapia. Y dentro de su interés estuvo el hecho de conocer y acercarse a qué era fisioterapia, qué era lo que nosotros trabajábamos, qué términos utilizábamos. Y lo ven aquí utilizando términos muy cercanos a los fisioterapeutas y que quizá muchos psiquiatras no utilizan, ¿verdad? Y justo, entonces me surge aquí la duda, doctor, porque si a nosotros dentro del área de los fisioterapeutas nos ha sido difícil, por así decirlo, convencer a los fisioterapeutas de que vean que tenemos algo importante que hacer en pacientes con algún trastorno mental, ¿cómo ve usted esa parte en los médicos psiquiatras? ¿Cómo usted ve el interés por otros médicos psiquiatras por entonces tener este tipo de intervenciones de la mano de fisioterapia? ¿Cómo lo ve usted del lado de los psiquiatras? Bueno, yo diría que es importante entenderlo desde la práctica clínica y desde la teoría. Sigamos, si hablamos desde la teoría al principio, yo diría que la mayor parte de médicos psiquiatras que están bien informados van a recomendarle a su paciente intervenciones de su cuerpo. O sea, hay desde de sobra evidencia científica de que, por ejemplo, el ejercicio cardiovascular
o el ejercicio de resistencia, de baja resistencia, ambos tienen el mismo resultado en cuanto a beneficiar el estado de ánimo de una persona con un cuadro depresivo, ¿verdad? Eso, o sea, no sería lógico ir en contra de toda la evidencia científica que eso tiene hoy por hoy. De manera que cualquier, pues, médico psiquiatra, cualquier colega bien informado, desde ya le recomienda eso a sus pacientes. Lo que pasa es que eso es en cuanto a la teoría y lo que se practica. Ahora, tener la experiencia directamente con fisioterapia, ese es un trabajo que ya hemos iniciado a hacer pues espero yo en las Américas, pero específicamente en Guatemala, ¿verdad? Hace 2 años tuvimos la oportunidad de hablar un poquito acerca de las experiencias que hemos hecho en el Congreso Nacional de Psiquiatría, que se realiza de una forma cada 2 años. Y entonces, a partir de esto, creo que se fue generando un poquito más de interés por parte de los colegas psiquiatras en cuanto al beneficio que puede haber, y no solamente de colegas psiquiatras, sino también, por ejemplo, de psicólogos clínicos que hacen psicoterapia con sus pacientes, y cómo se puede beneficiar un paciente de la intervención de fisioterapia. Entonces, creo que ahorita en mi caso particular, yo he tenido pues la inquietud de compartirlo con colegas y decirles, bueno, estas intervenciones nos han ayudado para que el paciente, para tener un referente que nos ayude a conceptualizar cuáles son los compromisos del paciente y cuáles son las vías de restablecer su bienestar. Pero también, como les decía varias veces ya, acortar su tiempo de tratamiento. Así que creo que en Guatemala todavía falta que la mayoría de colegas conozcan y se informen más, pero no estamos en cero. O sea, no estamos en cero. Creo que hemos avanzado bastante en cuanto al informar a los colegas acerca de pues esta mancuerna importante que se ha dado, y que de nuevo vamos a que no es algo, no inventamos el agua azucarada, pues, o sea, esto es algo que está científicamente demostrado en otros países de décadas atrás. No sé qué les parece si hacemos una pequeña pausa otra vez para ver comentarios, preguntas de los que nos están viendo. ¿Les parece? Muy bien, veamos entonces. Tenemos por acá algunas preguntas y algunos saludos. Acá dice Carol, dice, excelente presentación, doctor Martínez de Brewster, Nueva York, ¿no? Saludos, muchas Saludos gracias allá. por vernos. Manita Choc dice, saludos desde Guatemala, doctor Martínez. Qué bueno que nos saluden desde Guate. Mucho gusto. Oscar Mancilla dice, excelente presentación, saludos, doctor Martínez desde Tampa, Florida también, muchas gracias. Saludos a Tampa, Florida. Muy bien. Reina de Juárez dice, conozco un joven adulto que tiene discapacidad mental. Es como un niño, pero no soporta el contacto físico, es decir, no deja que nadie lo toque o lo abrace. Si recibiera fisioterapia, ¿podría llegar a dejar que lo abrace? Ok, muy buena pregunta. ¿Nos habla de la edad? Dice, es un joven adulto, Un joven pero que adulto. tiene discapacidad mental. Es como un niño, dice, pero no soporta el contacto físico. Ok. No siempre, pero en algunos casos, dentro de los compromisos del neurodesarrollo, existe el espectro del autismo. Y dentro del espectro del autismo puede haber cierta dificultad de contacto físico, ¿verdad? No necesariamente que sea el caso de la persona que nos está hablando ahorita, pero sí dentro del espectro del autismo pueden haber ciertas dificultades para ese contacto físico. De manera que esto se trata de una forma más desde el punto de vista de neurodesarrollo. Y sí, el abordaje de fisioterapia le puede ayudar a la persona, pero no estamos hablando de una intervención puntual de un tiempo para una condición clínica psiquiátrica de un episodio, sino que puesto que esto es una condición de neurodesarrollo, entonces implica un abordaje crónico en realidad y a largo plazo, también desde distintas disciplinas.
y por supuesto que fisioterapia puede ser una de ellas. Y sí, le puede ayudar en cuanto específicamente el acceso que pueda tener más adelante a más contacto físico. Pero de nuevo, es diferente de los casos que habíamos hablado donde una persona tiene un episodio circunscrito y en ese episodio le estamos apoyando, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una condición clínica de neurodesarrollo donde necesita un abordaje más a largo plazo. A ver, sigue. Teo Borbón de Costa Rica nos pregunta, ¿cómo es la intervención dentro del programa de psiquiatría comunitaria del rol del fisioterapeuta? Ok, yo creo que esto va a ser algo importante que esperemos que en algún momento lo podamos vivir, ¿verdad? Ahorita todavía no estamos allí, pero sí creo que va a ser de nuevo algo que va a acelerar el proceso de recuperación de los pacientes. Lo que pasa es que, por ejemplo, en países en vías de desarrollo como el nuestro, el utilizar cualquier vía de acelerar la recuperación de un paciente disminuye los costos de hospitalización y el tiempo de hospitalización. Estamos hablando de un paciente que está en crisis. Ahora, si hablamos de psiquiatría comunitaria, muchas veces nos enfocamos en lo que conocemos hoy en día como psiquiatría positiva, que es mucho preventivo. Y en cuanto a lo preventivo, aquí sí tenemos un sinfín de posibilidades, ¿verdad? Porque entonces aquí podemos abordar a la persona principalmente si hablamos de psiquiatría positiva, a personas que tienen algún riesgo de llegar a un episodio puntual. ¿Cómo se mira ese riesgo? Porque en su historia familiar hay algún tipo de dato que nos diga que hay cierta vulnerabilidad. Entonces, específicamente para las personas que tengan este riesgo, el abordaje comunitario va a ser preventivo y pues esperemos muy exitoso. No estamos ahí todavía, pero aquí en Guatemala tampoco no estamos en cero en eso, porque recuerdo que la licenciada también ha tenido intervenciones creo que a nivel del Hospital Nacional de Salud Mental, creo yo. Estuvimos haciendo algunas charlas y algunos trabajos específicamente con las enfermeras del Hospital Nacional de Psiquiatría, ¿verdad? Pero incluso hay dos fisioterapeutas trabajando con los pacientes, ¿verdad? Incluso tuve la oportunidad de conocerlas, conocer las instalaciones, ver lo que ellas están trabajando. Hay una fisioterapeuta que está trabajando, lleva 18 años, ¿verdad? Y tiene experiencia bastante grande en el manejo de los pacientes, ¿verdad? Entonces, pues también ya tenemos ahí. Y de alguna manera, este espacio que ustedes como asociación están provocando, esto es psiquiatría comunitaria, porque hay un acceso abierto a esta información y es información relevante. Yo diría, ¿cómo lo puedo personalizar para las personas que están ahí viéndonos y que nos han dedicado su tiempo? Bueno, la forma puntual de personalizarlo es, si hay una condición clínica, es un acceso más para su bienestar. Si no hay una condición clínica, es un acceso más para la prevención. Y estamos hablando puntualmente, pues aquí los expertos son ustedes de las intervenciones que podemos hacer, pero las recomendaciones puntuales que yo les puedo decir es las mismas que hemos hablado hace un momento, ¿verdad? Yo algo que he utilizado ahorita es que tan vital como el uso de mascarilla en estos tiempos de coronavirus es el ejercicio. O sea, el ejercicio es igual de importante que el uso de mascarilla. Creo que eso nos va a ayudar a mantener la salud integral, la salud física y la salud mental. Wow, muchas gracias, doctor. Y bueno, aquí también tenemos saludos de Intégrate Rehabilitación, que se recuerda de Carmen María, fisioterapeuta también de AVI. Sí, sí, sí. Dice, qué bien trabajar en equipo y su especialidad es clave para una buena recuperación física. Felicidades, qué bueno verlo de nuevo y compartiendo en nuestro campo. Pues saludos a Carmen María y qué gustazo saludarle. Y pues una profesional muy calificada. Muchas gracias. Y bueno, Ana Raquel Porras también nos dice muy interesante y le manda saludos también, doctor. Mucho gusto. Muchas gracias, Raquel. Pues la verdad es que sí, sumamente interesante lo que hablaba hace un momento, doctor, acerca de la prevención. Se nos hace muy importante ahora hablar de prevención, porque creo que justo en medio de esta situación que nos estamos enfrentando todos, el tema de la salud mental ha sido como un tema
que se ha escuchado y ha sonado por todas partes y que muchas veces se había relacionado y que incluso muchas personas lo relacionan con, bueno, salud mental solo lo necesitan las personas que tienen algún trastorno mental, ¿no? Pero sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Que todos necesitamos salud mental y que en esta parte, esta búsqueda personal, pues nos lleva justo a entrar en esta parte en la que al trabajar nosotros prevención disminuimos costos, ¿no? De hospitalización y pues todo lo que conlleva la atención médica. Y entonces si nosotros prevenimos, pues todavía estamos haciendo que esto pues disminuya y repercuta menos a nivel social, ¿verdad? Y pues parte de lo que nosotros estamos haciendo como Asociación Salud en Movimiento es justo abrir estos temas, como bien ya lo decía doctor, y poder tener este tipo de conversaciones, herramientas, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar cada día un poco más centrados en nosotros mismos y aprender a conocernos también, que es una de las cosas importantes, ¿no? Dentro de la relación que existe con las dos profesiones, de nuevo, no solamente estamos hablando de condiciones clínicas. Yo diría que el beneficio está ahí también para cualquier persona que quiera tener un desarrollo personal, ¿verdad? Y dentro de ese desarrollo personal, de nuevo, su historial de vida probablemente ha influenciado en la forma en cómo se visualiza a sí mismo. Quiero hacer referencia, por ejemplo, a condiciones clínicas de nuevo, como por ejemplo los trastornos de conducta alimentaria. Las personas que han padecido de trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, una parte muy conocida que es la anorexia nervosa, ¿verdad? Que es personas que a pesar de estar muy delgadas se siguen viendo con sobrepeso. Muy importante de esto es que muchas veces cuando hablamos a estudiantes de este tipo de condiciones, hay gráficas que son muy ilustrativas, digamos. Y una de estas gráficas es una persona con muy bajo peso que está enfrente de un espejo y en el espejo está el reflejo de la persona, pero se está viendo con sobrepeso, ¿sí? Entonces, esta es una forma o sea, está la persona muy delgada delante del espejo y la imagen que mira reflejada en el espejo es alguien con sobrepeso. Entonces, podríamos pensar que es como se mira a la persona desde un punto de vista físico, pero no es así. O sea, la condición clínica tiene que ver con la autopercepción que tiene la persona independientemente que tenga un espejo enfrente o no, ¿verdad? ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que no necesita el espejo. O sea, aunque no tenga el espejo, igual se percibe a sí mismo o a sí misma con este sobrepeso, aunque no lo tenga. Y esto lo uso para ejemplificar una forma más acentuada de lo que es estas distorsiones de percepción corporal. Pero eso existe, es completamente silvestre. No esa forma específica como en anorexia nervosa, pero sucede en la mayoría de seres humanos. La forma en que nos percibimos como personas y que percibimos nuestro cuerpo afecta nuestra salud emocional. Y es allí donde tenemos que hacer estas intervenciones. Hablábamos ayer cuando hice algunos videos para poder invitar a las personas que se unieran hoy acerca de la relación que hay entre el movimiento y nuestro cuerpo, ¿verdad? No, o sea, no solamente la forma que nosotros nos percibimos de manera estática en nuestro cuerpo, sino que también la forma en que nos movemos. Nuestro movimiento tiene una historia de vida y ese movimiento también tiene que ver, y los cambios puntuales del movimiento dan acceso a resultados a nivel de toda la persona. Un ejemplo muy importante que ha sido estudiado científicamente, o sea, hay estudios con evidencia científica al respecto, es la postura en general, como alguien se para, donde le piden a un grupo de personas que adopten hacen una evaluación de su estado de ánimo y a un grupo le piden control, que se quede en la postura que quieran, a otro grupo le piden que tome una postura pues encorvada
y como incómoda, y a otro grupo que extienda su pecho y que adopte una postura vencedora, digamos. Y después se hace un abordaje de la cognición que se provoca a partir de estos cambios posturales, tan sencillo como cambios posturales. Y la evidencia científica lo que demuestra es que las personas que adoptan una postura encorvada e incómoda se sienten mal después de cierto tiempo. Y las personas que desarrollan una postura más abierta en victoria se sienten mejor después de cierto tiempo. O sea, este tipo de evidencias están ahí de acceso libre y que lo que nos demuestran es cómo podemos hacer intervenciones que algunas veces no tiene acceso al proceso psicoterapéutico. Pero la intervención de fisioterapia a través de la postura de la persona, a través de leer un poquito los movimientos que utiliza para caminar, para moverse, nos pueden dar acceso a conocer un poquito más del origen y de su compromiso puntual y ayudarles más directamente. Qué interesante, ¿no? Sí. Creo que tenemos otra preguntita. Dice Alvita Hernández. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por tan interesante tema. Disculpe, fíjese que tengo una paciente con una patología múltiple debido a traumas vividos en su infancia, adolescencia y en su edad adulta. ¿Cómo podría ayudarla ya que presenta episodios de suicidio casi a diario y tiene una hija que ha tenido varios intentos de quemarse o asesinar a su familia? Muchas gracias. Bien, bueno, primero que todo, gracias por la confianza de compartirnos situaciones pues tan íntimas acerca de su familiar. Siento mucho que esté pasando por esto. Pues aquí tenemos una situación de bastante urgencia, que es ideas autolíticas. Las ideas autolíticas se vuelven la prioridad número uno de cualquier abordaje, porque ¿de qué nos sirve cualquier otra intervención que podamos hacer si la persona ya no está? Entonces, en el momento en que un paciente presenta cualquier idea autolítica, cualquier pensamiento acerca de hacerse daño, esto es lo que toma la prioridad número uno y tenemos que atenderle con la seriedad y la empatía que esto conlleva, ¿verdad? Una forma importante de entender esto es abordarlo directamente, hacer más consciente a la persona que pues está manifestando estas ideas, conocer un poquito acerca de cuáles son los planes que han podido venir a su mente de cómo realizar estas ideas, porque esto nos va a dar una línea de cómo apoyarle. Ahora, sí, cuando hay alguien que tiene compromiso en una visión en túnel, donde casi que lo único que existe es el hacerse daño a sí mismo, necesitamos protegerle en un contexto intrahospitalario, ¿verdad? De nuevo, quiero ser muy enfático en decir que cuando existe una idea autolítica para hacer, o sea, una idea para hacerse daño a sí mismo, esto es lo que toma la prioridad número uno. Y pues aquí ya es resguardar al paciente para que no logre completar estas ideas. Gracias, doctor. Y bueno, justo este tema que estamos tocando también me lleva un poco a poner sobre mesa también la importancia de que cuando estamos hablando de fisioterapia en salud mental, es importante que estemos de la mano, si es un paciente con algún trastorno psiquiátrico importante, pues no somos los únicos en atender al paciente, ¿no? Sino que trabajamos, vaya, en esta mancuerna, en este equipo interdisciplinario, eh, y que es importante que también nosotros resaltemos eso y resaltar también la importancia que los fisioterapeutas que trabajemos en el campo del paciente psiquiátrico, pues también sea un profesional que esté formado y que tenga la experiencia de la atención con el paciente psiquiátrico, porque vaya que sí es un área completamente distinta y que como les decía al inicio, ¿verdad? Son pacientes a los que no tenemos como un acceso directo, ¿verdad? Los fisioterapeutas tenemos acceso mucho más fácil a un paciente de traumatología, de ortopedia, pediátrico, neurológico, pero pacientes psiquiátricos, pues no es como el paciente al que tenemos como una relación tan cercana. Entonces sí hacer este énfasis importante, ¿verdad? Que cuando hablamos de fisioterapia en el paciente psiquiátrico,
es importante que el fisioterapeuta esté formado y tenga la experiencia y que no sea un trabajador independiente, sino más bien un trabajo en conjunto entre las distintas áreas, porque eso ha sido lo más importante y lo que nos ha dado estos resultados con los pacientes. No, y estoy completamente de acuerdo con usted, licenciada, y no solamente la formación, sino que también la sensibilidad necesaria, ¿verdad? Creo que la sensibilidad necesaria, a pesar que es una carrera completamente humana, pues también creo que se necesita a la hora de incluir en la ecuación a condiciones clínicas en salud mental, tiene que haber cierta sensibilidad para poder ganar esa conexión con la persona a la que se le va a apoyar en ese momento. Y de nuevo, las intervenciones abren accesos diferentes. Muchas veces tengo presente este paciente joven también con el que estuvimos trabajando conjuntamente, que había tenido ciertas experiencias negativas en cuanto a su involucramiento en deportes, ¿sí? Y entonces el activarse físicamente le comenzó a provocar un concepto, la apertura a un nuevo concepto de sí mismo, como su capacidad motriz, ¿verdad? Siempre se había autoevaluado con alguien con compromisos en su motricidad para los deportes, pero el abordaje a través de fisioterapia nos ayuda a que él comience a comprobar, porque aquí ya no es en dos personas sentadas analizando como el contexto de fisioterapia, sino que hay acciones puntuales que le llevan a la persona a tener una experiencia específica que de alguna manera le evidencia de sus capacidades. Y es algo de lo que hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Porque hablamos en este sentido que fisioterapia le brinda al paciente una experiencia, ¿no? Una experiencia diferente a la que quizá he creído, ¿no? O a la que con la que quizá me he yo más familiarizado, ¿no? Entonces, cuando tenemos este contacto diferente de mi cuerpo, de mis habilidades, de mis capacidades, de lo que hablaba al principio el doctor, tener esta sensación de logro con la que quizá no he contactado en cierto tiempo y entonces me hace tener cierto criterio sobre mí, pues sí que cambia la vida, ¿verdad? Yo recuerdo un paciente en especial que cuando empecé el tratamiento, ¿verdad? Y fue un paciente que trabajamos de la mano con el doctor, una de las preguntas puntuales al inicio fue, ¿cómo describe tu cuerpo en una palabra, ¿no? O en una frase. Y lo que él me dijo fue una bola. O sea, él se identificaba corporalmente como una bola, ¿no? Y al finalizar de la intervención fisioterapéutica, que fueron pues varios meses, ¿verdad? Le volví a hacer esta pregunta de cómo describes tu cuerpo, ¿verdad? Y fue, la verdad es que bastante interesante su respuesta, porque la respuesta del paciente pasó de una bola a decir, pues es un conjunto de sistemas que me ayudan a realizar una acción. Y siempre resalto esto porque pues tampoco es que nosotros en las sesiones de fisioterapia pues no teníamos clases de anatomía, ¿verdad? Como para tener estos conceptos así tan... Entonces ver que este contacto corporal distinto que él tuvo consigo mismo lo llevó de cambiar su concepto, la percepción que él tenía de soy una bola, ¿verdad? A mi cuerpo es un conjunto de sistemas que me ayuda a realizar una acción, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vemos la importancia de esta conexión corporal que podemos llegar a tener con los pacientes. Dentro de las cosas que hemos tenido el gusto de colaborar ha sido en la creación de este programa Ínsula. Y hablamos de ínsula porque es una de las partes del cerebro que conecta nuestro cuerpo con las emociones y con la cognición. Y esa conexión, usualmente, lastimosamente, en muchos de los seres humanos ha estado quebrantada, su relación con cómo se perciben a sí mismos a través del cuerpo.
cómo eso influencia el concepto que tienen de sí mismos, cómo eso influencia la forma en que ellos se conceptualizan a nivel cognitivo, qué tipo de pensamientos comienzan a tener acerca de sí mismos. Entonces, dentro del proceso psicoterapéutico abordamos la evaluación de los pensamientos. ¿Qué es la evaluación de los pensamientos? Es básicamente que el hecho que yo tenga un pensamiento no necesariamente lo hace verdadero. Necesito evaluar si ese pensamiento en realidad tiene cómo sostenerse. O yo poder venir y decir, tengo este pensamiento, pero no hay forma de sostenerlo. O puede ser verdadero el pensamiento, pero entonces yo puedo decidir, quiero seguir teniéndolo o no, ¿verdad? Puede ser que sea verdadero, pero aún siendo verdadero, si fuera verdadero y negativo, yo puedo decidir si me conviene seguir teniéndolo, si me conviene seguir consintiéndolo en mi mente, ¿verdad? Pero a nivel del cuerpo, comienza a haber un compromiso también acerca de cómo la persona se conceptualiza a sí mismo, a sí misma, a partir de su cuerpo. Y entonces el estar en paz consigo mismo y hacer las paces con su cuerpo, yo diría que es una de las metas que como seres humanos tenemos, porque eso nos va a dar más calidad de vida, nos va a dar más paz con nosotros mismos. Doctor, es probable que de nuestra audiencia se encuentren varios fisioterapeutas. Es muy probable porque la página está dirigida sobre todo a fisioterapeutas. Entonces, ¿qué les diría a ellos que los fisioterapeutas, qué necesitamos para que como fisioterapeutas podamos ser reconocidos en la atención al paciente psiquiátrico, paciente de salud mental en general? ¿Qué les recomiendo? Bueno, la recomendación que yo les doy es la neuroplasticidad. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo que yo comparto con los pacientes continuamente, es la, la esperanza del ser humano en realidad es la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es nuestra capacidad de formar nuevas conexiones sinápticas. Incluso antes pensábamos que no se generaban más neuronas, ahora sabemos que sí se pueden generar más neuronas a lo largo de la vida. Entonces la neuroplasticidad es la apertura, la flexibilidad que puedo tener hacia nuevas cosas. Yo creo que es muy importante para los profesionales de fisioterapia que nos están viendo que puedan tener esa apertura y que puedan tener la flexibilidad de entender el rol tan relevante que pueden tener en el bienestar de una persona. Una persona que probablemente no tenga algún compromiso de lesión muscular, de lesión musculoesquelética puntual, pero sí un compromiso en su salud integral que involucre salud mental y salud emocional. Entonces, el rol en fisioterapia ya no es como un accesorio satelital adicional, extra. Ya es, hoy por hoy, es un pilar importante dentro del abordaje que tenemos. Quiero compartirles que pues, he tenido el gusto de ser catedrático en una de las maestrías de una universidad muy importante aquí en Guatemala, y dentro del abordaje multidisciplinario ya incluimos fisioterapia como parte de una disciplina que debe estar ahí parte de ese equipo multidisciplinario a la hora de abordar a un paciente con compromiso en su salud en general, ¿verdad? Así es que, de nuevo, el mensaje para los profesionales de fisioterapia es pues la flexibilidad de conceptualizarse de una forma nueva también. Entiendo que el entrenamiento probablemente no ha tenido ese énfasis también, eso es importante saberlo. Tampoco lo tiene en el lado de la preparación académica de medicina y psiquiatría. Entonces es ahí donde viene trabajo como este espacio que ustedes están provocando para que los profesionales de fisioterapia y los profesionales de salud mental puedan saber lo vital que es este trabajo conjunto, ¿verdad? Y yo me iría un paso un poco más allá y también hablar un poquito acerca de los prejuicios que podemos tener todo el tiempo y que pueden darse de ambas vías, de ambos grupos de profesionales, ¿verdad? Que es un prejuicio. El prejuicio es básicamente esto solo de esta forma y esto otro solo de esta otra forma, ¿verdad? Cuando en realidad podemos integrarlo y beneficiarnos mutuamente.
¿verdad? Yo creo que esa apertura sobre todo, y dentro de nuestro contexto pues, Suramérica, de Centroamérica y de Norteamérica también, diría yo que comenzar a escribir los libros, comenzar a hacer la experiencia, comenzar a picar la piedra, ¿verdad? Y eso se va dando caso a caso. Tal vez lo que diría yo es no entrar a la posibilidad con temor de lo que pueda pasar cuando el fisioterapeuta aborda a alguien que tenga alguna condición psiquiátrica, sino que más bien saber que a lo mismo que yo lo puedo abordar es una conexión humana y un aporte que se le puede hacer a una persona en ese momento, que en otro momento de la vida, en otro espacio, puede ser al revés también, ¿verdad? Puede ser la persona a la cual ayudamos nos ayuda a nosotros en alguna otra condición de vida. Pero de nuevo, creo que como quitar el misticismo del estigma que puede causar las condiciones de salud mental. Dentro del capítulo de Guatemala de la Sociedad Internacional para Enfermedad Bipolar, una de las metas más importantes es reducir estigma, ¿verdad? Porque lastimosamente existe todavía mucho estigma que no se vive, por ejemplo, a nivel de lesiones musculoesqueléticas, ¿verdad? Ahí sí voy a levantar yo mi banderita de defensor de cabildeo, digamos, por la causa, porque, por ejemplo, ¿verdad? Una persona tiene un esguince grado 1, un esguince grado 1, algo leve, digamos, ¿verdad? Y el profesional le deja, qué sé yo, le deja un bastón o le deja un canal, ¿verdad? Y entra a un edificio y todo mundo se hace para un lado y le ayuda a esa persona. Y en el elevador le dejan pasar y en el elevador pues hacen, y pues hay accesos especiales, la cola no la va a tener que hacer, tiene acceso directo porque tiene un esguince. Yo no estoy diciendo que eso no sea algo importante, pero por ejemplo, tenemos a diferencia una depresión moderada a severa, que en el grado de afección de funcionamiento implica mucho más compromiso de funcionamiento para la persona que un esguince. Por supuesto que hay condiciones musculoesqueléticas que son muy serias también, pero estoy haciendo esta comparación entre una leve del lado musculoesquelético y una moderada severa del lado de salud mental. Si una persona con depresión moderada o severa entra a un edificio, nadie le va a hacer ninguna acomodación. No le van a hacer alguna preferencia en la cola y probablemente la necesite más que la otra parte. Entonces, esto tiene que ver un poquito con la falta de información, tiene que ver también con el estigma que puede haber de todas las ramas de profesionales hacia las condiciones clínicas. Incluso otra cosa que siempre he hablado yo, el estigma que la persona tiene consigo misma también, ¿verdad? Entonces, de nuevo, creo que algo muy importante es saber para los profesionales de fisioterapia el aporte que pueden hacer para la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, pues muchas gracias, doctor. De verdad que sí, tenemos un camino largo que recorrer los fisioterapeutas, pero pues ya estamos. Ya estamos, como lo decía el doctor hace un momento también del lado del médico psiquiatra, pues ya estamos en el camino, ya estamos trabajando en ello, entonces creo que nos falta unir fuerzas, ¿no? Unidos todavía sería mucho más fácil poder lograr todo lo que tenemos propuesto. Pues bueno, estamos llegando ya al final, doctor, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta plática tan bonita, tan puntual, de cómo ve el médico psiquiatra la intervención de fisioterapia en los pacientes con algún trastorno psiquiátrico. De verdad que nos suma muchísimo y estoy segura que le ha sumado mucho a los fisioterapeutas y en general a todos los que nos siguen a través de esta conversación. Y pues bueno, como estamos llegando al final, les damos muchas gracias a todos los que nos siguen en la página. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Les recordamos que estamos acá cada semana.
tenemos una conversación con algún especialista. La próxima semana tenemos a alguien, a un invitado súper especial, ¿verdad? Sí, la próxima semana tenemos la fortuna de contar con Simon Rosenbaum, que es uno de los especialistas a nivel mundial en cuanto a la evidencia científica de los efectos del ejercicio en salud mental. Entonces no se lo pueden perder. Invitadísimo, puros grandes invitados tenemos Así últimamente. es, así Entonces, es. solo estar al pendiente del día porque el día puede cambiar dependiendo de de la disponibilidad de nuestros invitados. Entonces, no siempre es en miércoles, no siempre es en viernes. Depende de nuestro invitado. Así que estén muy al pendiente de las fechas y horarios. Claro, próxima semana sí nos toca viernes, 7 de la noche de México, 10 de la mañana de Australia. Entonces, pues los esperamos por acá. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su aportación. De verdad, un fuerte abrazo hasta Guatemala. Muchas gracias, Moisés y Eugenia, por la invitación y gracias por su interés en crear estos espacios que son completamente importantes. Me alegra tanto el tema de la próxima semana. Voy a estar ahí conectado y le invito a las personas que por alguna razón me conocen, que se conecten la próxima semana, que el tema sé que va a estar muy bueno. Y a quienes no, también les invito a que podamos intercambiar ideas a través de redes sociales, @Robert Doctor, no Roberto, sino Robert Doctor, en Instagram, en Facebook o en Twitter, para que podamos intercambiar ideas también. Así es que bienvenidos y a través de eso pues podemos atender cualquier otra pregunta que puede ir surgiendo a partir de este conversatorio que hemos tenido. Muchas gracias de nuevo, Eugenia y Moisés. Es un gustazo hablar con ustedes y gracias de nuevo por el espacio y pues bendiciones. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Y bueno, dejaremos ahí en la publicación los enlaces para que puedan seguir al doctor tanto en Instagram como en Facebook. Entonces, pues ya saben, ahí a darle like. Y gracias a todas las personas que apoyaron en este conversatorio con sus preguntas, con su interés. Muchas gracias. Bueno, Bueno, pues linda noche a todos. y Que bueno, descansen. hasta la próxima Hasta la semana. próxima. Chao.